Bueno, yo pienso que ya podemos ir empezando. Mauricio todavía ya trajo el café o todavía está así. Aquí estamos, Si alcanzo a ir y a aquí volver con el estamos. café. Bueno, yo creo que ya podemos ir arrancando despacito mientras si alguien más se conecta, pues ahí la van a Sí. agarrar. Bueno, mil gracias. Queda grabado y lo vamos a repetir por todos lados. Así es, así es. Entonces, bueno, Mauricio, mil gracias por atender esta reunión. Quiero que te presentes tú mismo. Quiero que, a ver, que me digas quién es Mauricio Ordóñez, quién es Q Capital, qué hace Q Capital, cuánto tiempo lleva en el mercado, o sea, muchas preguntas en una sola. Bueno, tengo, o sea, creo que, digamos, nos van a ver más en Colombia que en cualquier otro país, pero bueno, soy un colombiano, un latinoamericano, radicado en Miami desde el año 96. Tuve Ujú, la gran fortuna de haber estudiado arquitectura y de haber nacido aquí en los Estados Unidos. Entonces, por la parte de venirme a radicar acá me quedó muy fácil. Por la parte, digamos, de lo que hago yo hoy, que vamos a hablar un poquito, ujú, me hago la diferencia. No soy arquitecto, pero no de diseño, sino arquitecto que estuvo involucrado siempre en las obras, en lo que llamamos en Colombia las obras, en lidiar con los bancos que otorgan los créditos de construcción a estos constructores en Colombia particularmente, donde tuve que lidiar con muchos interventores y bancos y mantener el presupuesto obra y entender. Entonces, lo que vamos a explicar hoy, pues también se me dio muy fácil. Y el hecho de ser arquitecto, cuando hablamos de una propiedad de 3 cuartos, 2 cuartos, tantos metros cuadrados, todo me queda ya mucho la más tenías fácil, clara, claro. me queda mucho más fácil que cualquier otra competencia, llamémoslo así. Ujú, ¿Ok? Entonces, vinimos aquí a radicar empresa, hacer empresa. Tengo dos empresas, una que se llama Q Capital, otra que se llama Nexus Invest, principalmente estructuradas para lo que es deuda. Yo sé que hablar de deuda no es agradable. Hoy vamos a hablar un poquito de deuda, pero ambas empresas están licenciadas como aquí llamamos en inglés Mortgage Servicing Lender. Eso ujú, traducido al español quiere decir banco hipotecario. Normalmente en Colombia o en Latinoamérica, los bancos de primer piso, que explicaremos más adelante qué es, son los que otorgan los créditos. Aquí en Estados Unidos también, pero hay otras entidades como la mía que son los que también otorgan créditos. Entonces, yo tengo contratos de corresponsabilidad con más de 100 bancos el día de hoy. Cada día va creciendo la relación con bancos aquí en Estados Unidos y hemos originado más de 8 billones de dólares en créditos hipotecarios, alrededor de 5 billones para los inversionistas internacionales, 3 ujú. billones para los americanos. Hacemos más extranjeros que americanos, Sí, americano. tanto en propiedades residenciales y comerciales, con oficinas en Colombia, con oficinas en Argentina, en México, en Bolivia, me falta una, Orlando, Houston y Argentina, México, Bolivia y Colombia. Entonces, estamos prontamente a abrir la de Brasil, que es quienes son los que están comprando aquí lo llamo yo el sur de la Florida. Prestamos en todo Estados Unidos, no quiere decir que solo, sé que a ti y a mí nos encanta Miami, Orlando, prestamos en todo Estados Unidos, pero hoy los bancos están más alocados a desembolsar créditos hipotecarios en ciudades como Miami, Orlando, Tampa, por decirte algo, y Houston en Texas, que es Ujú. donde más los bancos americanos quieren y tienen la necesidad de hacer créditos hipotecarios a inversionistas internacionales. Eso es un poco, aunque dije que soy nacido acá, soy criado en Colombia, Sí, realmente me considero colombiano, con dolor de patria, como se dice de lejos, con todo lo que está sucediendo. Y bueno, aquí ayudando a muchos inversionistas colombianos a proteger su patrimonio en ladrillo y claro. ojalá pues me den la oportunidad de acompañar estas inversiones con deuda, con el crédito hipotecario a inversionistas internacionales. Que lo bonito del sistema, Juliana, es, y ya para entrar en materia,
el, el programa para inversionista colombiano o latinoamericano en general que pueda enviar una transferencia bancaria desde su país, que todavía no están, digamos, siendo penalizados por el no poder mandar dinero de fuera del país, en este caso Colombia, todavía se puede hacer transferencias bancarias. Tengo mucho yo apetito para prestarles con las mismas condiciones y con los mismos términos que a un inversionista americano. Bueno, ya te iba a preguntar, esa era mi primera pregunta, pero antes de eso me respondiste hace cuánto tiempo estabas trabajando con colombianos, con latinoamericanos o Mira, yo me vine a hacer negocios con los gringos, con los americanos, pero nunca pensé, cuando yo me vine aquí en agosto del 96, agosto, ¿no? antes de la crisis inmobiliaria en Colombia, nunca pensé que fuera a hacer negocios con latinoamericanos. Yo siempre vine con la mentalidad de hacer negocios con el americano. Y Ajá, cuando empezamos a entender que los constructores, cómo manejan su marketing y manejan digamos, su operación y su ujú, estrategia de ventas, pues desde el año 70 los latinoamericanos invierten aquí en ese momento en Miami, hoy prácticamente en todo Estados Unidos. Para que tengan una idea, estamos hablando de que inversionistas internacionales compran propiedades en Estados Unidos alrededor de 50 billones de dólares en propiedades, siendo Colombia altísimo. Y hoy el no soy número uno el número uno, sí, lo he en, escuchado en varias la veces. Florida, en Ajá, México, perdón, en Texas y en California es el mexicano, pero hoy en la Florida es el colombiano y siempre hay ciclos. En el 2000 fue el colombiano, entonces ujú, ahí fue cuando empecé a entender, digamos que la problemática geopolítica, ujú, geoeconómica de cada país hace, si les está yendo muy bien, que saquen el dinero, si les ujú, está yendo mal, que también lo saquen. Si están más o menos, se estanca, digamos, el país. Entonces, en el año de sacar los dineros, entonces en el año 2000, por el ujú, tema de la incertidumbre de seguridad, el gobierno ujú. Pastrana, el colombiano era el comprador número uno, llegó el señor Uribe, me dañó el negocio, me tocó el señor Chávez, no lo mejoró, después el señor Lula. Entonces, cada, digamos, ciclo hace que haya una necesidad de no tener todos los huevos en la misma canasta, dependiendo de lo que pase en su país y Ujú, en la necesidad de sacar el dinero. Yo siempre digo que el rico rico sacó el dinero que tienen en su portafolio y es en ujú, sus planes financieros. 30% de su patrimonio familiar tiene que estar afuera del país donde son residentes fiscales. Estoy hablando del millonario millonario. sí, ajá, Y ahora, digamos, los demás, que son, digo yo con todo respeto, pueden ser millonarios en nuestros países en Latinoamérica, de pronto aquí no, están acoplándose o están entendiendo que no pueden tener todas sus inversiones en un país que es frágil, que puede pasar cualquier cosa, el dólar se puede disparar y se van a empobrecer y empobrecer cada vez más. Esto lo hacen los grandes, los millonarios, los billonarios del mundo, y es lo que está copiando la gente. Es creo que parte de lo que tú y yo estamos tratando de transmitir a, a Latinoamérica o al mundo en general. Y es a lo que, digamos, vamos a hablarles hoy un poquito. sí, pues mira que precisamente tienes mucha razón. Yo, bueno, yo nunca me presenté y habrá gente que no me conoce. Yo también me presento. Mi nombre es Juliana Mejía, para los que no me conocen y no me siguen hace tiempo. Juliana Mejía Realty. Yo ayudo a colombianos a invertir en el exterior, a invertir en Florida en gran parte. Y digamos que es bien importante ese tema porque a mí a veces, te digo una cosa, a veces me cuesta un poquito, o sea, a veces tengo gente que está con el dinero ya ahí, listo para una inversión, pero les da miedo como dar ese salto por varias razones. Una de esas es la deuda, que si quieres ya podemos incluso continuar con eso. Y a mí a veces, te soy sincera, o sea, a veces me cuesta un poquito de pena decir lo que realmente pienso y es que el país, o sea, no quiero ser fatalista, pero el país está en un momento crítico y de crisis. Entonces,
siempre trato como de empujarlos, pero a veces, ay, a veces como que tampoco quiero ser como tan negativa, pero es que es la verdad, o sea, hay que sacar el dinero, porque si no pasa nada, maravilloso, como le digo yo a la gente, y tú me lo reconfirmas, el colombiano lleva invirtiendo en Estados Unidos hace muchos años, esto no es un tema de ahora, y es un tema desde hace muchos años. Porque es una buena inversión ponerla en un país seguro, que se te dolarice, que se mantenga tu precio, que suba, o sea, que cuando el dólar incluso suba, pues hasta maravilloso aquí en Colombia, porque vas a tener unos muy buenos ingresos. Y si no pasa nada, también maravilloso, porque estás sacando, estás protegiendo, estás dolarizándote y estás manteniendo una valorización en dólares. Entonces, eso, menos mal que lo mencionaste tú, porque a mí te cuento que a veces es lo que me cuesta más trabajo a veces con el colombiano de ayudarle a dar el paso. Entonces, me parece muy chévere que tú que llevas trabajando con colombianos hace tanto tiempo, si quieres para antes de entrar en materia, me cuentes un poquito de las experiencias de esa gente con la que has trabajado, que ya hizo la inversión, que la hizo hace muchos años, vuelven, invierten o dicen, no, esto no funciona, yo me devuelvo para mi país. Cuéntame un poquito de eso que me parece muy interesante que hablemos. Uy, tengo muchas anécdotas, pero lo que tú acabas de decir, yo sí lo vivo de frente. Yo he vivido, digamos, desde que me radicé a vivir acá, que nunca pensé que fuera a vivir acá, lo que pasó en Venezuela. Hay un tema en algo que tenemos que tener mucho cuidado y sucedió hace varias semanas con el pleito entre los presidentes. Y Claro. es el tema, si nos llegan a sancionar financieramente, vamos a estar estrangulados para mandar dinero afuera del país. No importa si es a Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo. Y esto es algo muy serio. Hoy lo vive Venezuela. El venezolano, y nunca se me va a olvidar en el 98 que se posesiona el señor Chávez. Duraron 5 años, 4 años muy bien, y después empezaron los problemas. Y empezaron a hacer un control de cambio y Estados Unidos empezó a sancionarlos. Los venezolanos, que financié muchos y tengo muchos amigos, ¿ok? Y hoy financio muy pocos porque no hay préstamos prácticamente para el venezolano radicado en Venezuela. Hay Ujú, préstamos para el venezolano radicado en Madrid o en Colombia, pero como no pueden mandar hoy por cuestión de sanciones dinero de Venezuela acá para hacer el pago de la hipoteca, ¿ok? Entonces resulta que yo siempre digo, y es, tuve muchas llamadas, no, pero yo no voy a invertir, Mauricio, porque si algo pasa, nos sancionan, pues me friego. No, al revés. Hoy los venezolanos que lograron invertir hace 20, 25 años atrás, hoy siguen teniendo propiedades aquí en Estados Unidos y hoy siguen recibiendo la renta. Y eso le está ayudando para muchos factores. Tengo muchos amigos, Mauricio, mandé a mi hijo a estudiar allá y tiene un sitio donde llegar. O Mauricio, mandé a estudiar a mi hijo a la universidad y la renta de la propiedad que yo tengo me está ayudando a subsanar el estudio allá. O Mauricio, en las rentas que yo estoy recibiendo de las propiedades, hombre, me están ayudando aquí en Venezuela en los momentos malos. Entonces, claro. yo sí soy amigo de que si tienes 20 propiedades en Colombia, debes de tener 6 aquí en Estados Unidos. 30% de tu patrimonio en propiedades debe estar aquí en Estados Unidos o Ujú, fuera de Colombia. No tienes Estados Unidos, menciono Estados Unidos porque es que este país protege al dueño de la propiedad y diga lo que diga el presidente, si tú ya hoy tienes una propiedad en Estados Unidos y tienes deuda, no puede pasar nada con esa propiedad. Ni te la pueden quitar, ni te pueden obligar a venderla, ni el banco que tienes la deuda te va a obligar a cero. Puede pasar del día en que pongan la sanción para adelante, pero para atrás no. Entonces, hoy los venezolanos, lastimosamente, ojo, vuelvo a reiterar, no es el venezolano, el que sea residente fiscal en Venezuela. Hay muchos colombianos, no pueden hoy invertir a través de Venezuela. ¿Por qué? Porque ujú, no pueden mandar una transferencia bancaria para pagar su hipoteca todos los meses acá o para mandar claro. dinero para el pago del predial. Entonces, yo sí quiero llamarlos aquí en inglés se dice un sense of urgency. No Ujú, pueden tener todo su dinero. Y lo que tú dices, ojalá no pase nada. Y el peor escenario, tiene una propiedad acá y si está todo bien, pues la venden mañana.
pero es importante entender el sistema americano. El sistema Y se americano ganan una valorización impresionante porque la valorización en Miami o Orlando es una valorización muy alta, que es lo que yo digo. ¿Qué puede pasar? O sea, no puede pasar, mejor dicho, todo lo que puede pasar es bueno. No puede pasar absolutamente nada malo. Entonces, sí, mejor proteger ese dinero sacándolo en este momento. Esa era inclusive mi segunda pregunta. En este momento, precisamente, y qué pena que te interrumpí, sino que estabas hablando de eso. Pues como ahora también el tema de cuando entramos me preguntaste que cómo estaba, a veces la gente, por ejemplo, con este tema de Donald Trump, que ahora es como medio el coco, a veces en vez de impulsarlos un poco a tomar la decisión y decir, pues pucha, es que esto viene en serio, o sea, si no lo hago ahora puedo tener una sanción. Antes de, no, esperemos a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que estamos hablando de lo que tú viviste en ese esperemos a ver qué pasa. es así, mucha gente quiere esperar, no, voy a esperar que la tasa de interés baje, voy a esperar que el dólar baje, voy a esperar a ver que sigue la pelea contra los presidentes. Yo siempre digo, no pueden esperar, yo los llamo al sentido de la urgencia y las propiedades aquí se están valorizando, hay un apetito por radicarse a vivir en Orlando y en Miami particularmente, el mismo americano y los inversionistas latinoamericanos le está yendo bien. Tengo una anécdota que quisiera comentar de un colombiano, que me hiciste la pregunta de qué experiencia de los colombianos. Hay buenas y malas, ¿ok? Como todo en la vida, no todo es 100% perfecto. Yo siempre digo que cuando me hablan mal del sistema, no deben de estar acá. Este sistema es muy noble y este sistema a- te atrae con los brazos abiertos. Si haces las cosas como lo exige el sistema, te va a ir bien. Siempre digo que las inversiones malas son malos asesoramientos en varios aspectos. No solamente compré mal o bien la propiedad, es que no supiste estructurar digamos, la compra. No supiste escoger el banco ideal. No todos los bancos son buenos. Entonces tenemos y el banco es el mejor socio que podemos tener. Entonces aquí es donde debemos de asesorarnos con los expertos para poder estructurar estas ideas. Yo siempre digo y pongo este mismo ejemplo en todas mis charlas, y es el sueño americano. Aquí la gente cree que es comprarse su casa, tenerla sin deuda y tener un Corvette. Eso no es así. El sueño americano es este que te voy a explicar en este momento, que un colombiano hizo. Apenas yo llegué a vivir aquí en el año 96, nosotros teníamos, o yo no, un grupo de agentes inmobiliarios y un grupo de bancos tenían una separata en Avianca. Entonces, detrás de la silla metían la separata de la Florida. Entonces, habían 25 proyectos, 20 bancos, etcétera, etcétera. Y yo trabajaba todas las noches con una especie de telemarketing llamando a buscar negocios. Ajá, Y en esa llamada me llega un señor que nunca se me va a olvidar. Se llama Rafael, no va a decir el apellido. Y Rafa llama a las 7:30 de la noche, yo estaba en la oficina como hoy, y me dice, es que vengo con 3 socios y venimos a comprar 4 edificios. Eran mis primeros negocios, yo a mí se me iluminé, cuatro yo no edificios, sabía qué, de, qué yo no maravilla. sabía de préstamos comerciales en ese momento, y le pedí a mi tío que me asistiera, estuvo conmigo en la reunión, y dicho y hecho, el señor Rafael con su socio, él y el socio se compran un edificio con $300,000 de 1,250,000 dólares. Nunca se me va a olvidar, ¿ok? Esto fue en el 97, a principio del 97. Y eh, resulta que yo lo apalanqué buscando un préstamo. A los 2 años, el socio pidió y compraron 4 edificios, él solo compró uno, yo no hice los otros créditos, me lo quitó la competencia en su entonces, y yo hice este crédito. A los 2 años me llama él vivía en Colombia todavía. Mauricio, mi socio me está pidiendo que lo compre y no tengo dinero. Parte de mi patrimonio yo lo tengo allá y en propiedades acá, pero no me quiere recibir propiedades. Necesito darle el efectivo y que él quiere que yo le devuelva lo que él invirtió hace 2 años. Y lo refinanciamos. ¿Qué quiere decir eso? Cogí la propiedad de hoy, la valorización de hoy, sacamos parte de la plusvalía con otra entidad financiera, le pagamos a su socio, a él le sobró dinero y se compró un edificio de 8 apartamentos. Ujú. Entonces ya tenía su primer edificio de 21, su segundo edificio de 8. 2 años después me vuelve a llamar, Mauricio, ¿podemos repetir la figura?
Claro que sí. Le volvimos a sacar dinero a esta, dinero a la otra y se compró otra. Él tuvo alrededor de 300 apartamentos a raíz de que el sistema americano lo invirtió. ¿Con cuánto? Solo con $150.000. Con Me encanta. $150.000 que él invirtió en 97. Hoy es millonario acá. Ajá. Hoy construye townhouses. Aprendió el sistema, se vino a ir acá y es millonario. Entonces, y con $150.000. Ese es el sueño americano. Utilizar el dinero de otros para crecer tu patrimonio familiar lo más rápido posible. Porque no sacas nada comprando una propiedad hoy en efectivo cuando puedes comprar dos o tres con el mismo dinero que puedes comprar uno. No, yo ya, es que no tengo yo ni para qué hacer la entrevista. O sea, es que era es que cada que vas hablando, yo ya la había tenido previsto precisamente esa pregunta porque, bueno, tú llevas años trabajando con colombianos y lo sabes perfectamente, pero aquí el colombiano es muy de, no, a mí no me gustan las deudas, yo quiero pagar chin con cham, porque eso que a mí me estén llamando a cobrarme. Entonces, ese ejercicio es lo mejor que has podido contarnos en este día, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo les explicamos a los colombianos que es muchísimo mejor tener un crédito hipotecario y crecer tu patrimonio? Porque finalmente lo que te va a sacar, Dios no lo quiera, en algún momento de una crisis, es tu patrimonio. Y tu patrimonio o vivir de él, en mejor de los ejercicios de 70 años, uno vivir de su patrimonio, eso sería una cosa maravillosa, pero en el peor de los casos también te puede sacar de una situación como esta. Necesito pagar un dinero, no lo tengo en efectivo, ¿de qué agarro? Me agarro de los ladrillos. Entonces, entre más ladrillos tenga, pues obviamente voy a tener más oportunidades que agarrarme de un solo ladrillito de un edificio que compré y que lo pagué todo y metí todo el dinero. Maravilloso. Muchísimas gracias. Y no hablar de la deuda, Juliana, no es chévere y es algo que tenemos que aprender digamos, a trabajar. Yo digo que si eres un colombiano radicado en Colombia, que no entiendes el sistema financiero americano, lo mejor que puedes tener de tu lado es un socio como un banco, por varios aspectos. Y lo vamos a comparar comprando una propiedad de contado versus una propiedad acompañada de un banco. ¿Ok? Cuando tú compras de contado, perfecto, no hay ningún problema. Firmas un contrato de compra y venta, lo puedes cerrar a nombre personal, a nombre de empresa, etcétera, etcétera. Y listo, y compraste el apartamento o la casa, o ya, y feliz, y estás empezando a recibir renta. Primero, un americano no hace eso. ¿Por qué? Porque el americano lo que busca es el rendimiento del dinero. Entonces, eh, vamos a apostarle una valorización. Entonces, no es lo mismo una valorización si compras una propiedad de $1.000.000 y el retorno en tu dinero es sobre el $1.000.000 Ujú. versus si compras una propiedad con deuda de $1.000.000 y solo pusiste 500.000 y la valorización sobre $1.000.000. Entonces, la incidencia del dinero es mayor cuando colocas menos cuota inicial. Eso es Claro, de tu dinero, o sea, de tu de dinero. tu dinero líquido. Es obviamente mucha El más la retorno valorización, sobre el el retorno. dinero va a ser mayor si lo apalancas que si no lo apalancas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que siendo inversionista colombiano, sin tener mucho conocimiento del sistema, tú no tienes ni idea si el vendedor tiene problemas. Tú no tienes ni idea si la asociación donde estás comprando tiene problemas. Tú no tienes ni idea si la casa que estás comprando tiene problemas. Entonces, obviamente te van a decir, Juliana, yo necesito que Mauricio está diciendo, yo necesito que sepa todo. Resulta que cuando no hay un banco involucrado en una transacción, las administraciones no están obligadas a dar información y además no saben qué información pedir en detalle como un banco lo exige. Entonces, parte de la Claro, cuestión que mi equipo y yo hacemos es analizar el perfil financiero de la persona, claro que sí. Entonces, el señor o la señora califican para el crédito, perfecto. Y nos vamos a la segunda parte, analizar al la vendedor, propiedad. analizar la propiedad, los seguros, la administración, el edificio está demandado, no está demandado, Ujú. la administración tiene special assignment, no, ¿por qué? Sí. Entonces, el banco se va a enterar de absolutamente todo de la propiedad y del vendedor.
el vendedor puede estar en bancarrota, o sea, puede haber muchas arandelas atrás que si no lo acompañas de un banco, podrías tener problemas eventualmente, ¿ok? Claro. Entonces, yo siempre soy amigo de que las primeras inversiones las hagan acompañando un banco, entiendan el sistema, entiendan el proceso, todo por lo que un banco tiene que pasar y lo que les vamos a entregar de reportes para que ustedes digan, wow, esto es lo que hacen, aparte de analizar mi perfil financiero, eso no lo van a lograr si compras de contado o en efectivo. Entonces, hay mucha gente que compra propiedades, pero a veces la propiedad tiene unos embargos o el edificio tiene demandas con la propiedad y eso hace que digamos, las propiedades no se valoricen. Y ahí Entonces, pasa lo que yo estabas puedo hablando en un decir, principio. Juliana, yo te presto a ti, pero no en esa propiedad no es financiable. Y como la propiedad es la garantía, entonces es parte de lo que hacemos. Entonces, eso es lo importante de quien no conoce el sistema, de que utilice un banco para estar totalmente seguro de lo que estás haciendo es correcto. Estás Claro. estructurando el contrato de compra y venta ideal, tú lo sabes hacer, perfecto, pero el banco también exige ciertas cosas. Ujú. Ah, tú estás comprando ahí, te tienes que aprobar con la asociación o tienes que hacer este proceso. Cosas que no saben si pagan de contado. Y eso es lo que, digamos, lo que recomendamos. Ojalá nos den la oportunidad a nosotros, pero es importante utilizar al banco y ojalá sea un banco bueno. No todos los bancos son buenos. Entonces, ¿en qué sentido? Todos los bancos van a hacer la gestión, pero no todos los bancos van a ser un buen socio, un buen aliado. Ahí, bueno, iban mis otras preguntas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es que le presten a un colombiano para invertir en Miami? ¿Y qué requisitos deben tener o qué requisitos deben cumplir para que tú entres en esa parte como de ese análisis, de ese apoyo al cliente que quiere invertir allá? Y me imagino que le vas a buscar el mejor banco, lo que estábamos hablando, no te metas con este, de pronto este, porque este tiene la tasa más alta o este perfil de pronto es para este banco. Cuéntanos un poquito, siempre hago como tres preguntas en una, pero cuéntanos un poquito No, no, acerca de no, eso. mira, el colombiano es querido en el sistema financiero americano. Es buena paga, es educado financieramente, pone la cara. Yo siempre digo que el americano no pone la cara y es aquí donde tenemos que aprovechar. No todos los bancos le quieren prestar a los americanos. Y voy a comparar cuáles, por ejemplo, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, Chase, son los bancos más grandes que hay aquí en Estados Unidos. Y muchos deben tener cuentas ahí, seguramente, ¿ok? Sí. Si tú no tienes 10 millones de dólares en esos bancos, no te van a prestar. Eres un paquete ahí. No te prestan, ni yo tampoco, ¿ok? Entonces, para poder hacer la excepción, en estos bancos, monstruos bancos, tienes que tener 10 millones de adelante parqueado en el banco, ¿ok? Ujú. Para que ellos te presten. Existen otros bancos que no se enfocan en prestarle solamente al americano. Estos bancos que mencioné, sí. ¿Por qué? Porque si llega a venir una crisis como la vino en el 2008, una crisis financiera, el gobierno americano va a salir a salvar los bancos, ¿ok? Pero, ¿a quién salva primero? A los grandes, a Ujú. los medianos y a los pequeños serán los últimos y si llegan tarde, no hay tiempo ya. Se quebró el banco y se perdió todo, ¿ok? Entonces, los bancos medianos, que son grandes al nivel de los bancos de nosotros en Latinoamérica, tienen la necesidad de decir, yo le voy a prestar un porcentaje al americano, un porcentaje al colombiano, un porcentaje al mexicano, un porcentaje al argentino, un porcentaje al ecuatoriano, al español. Entonces diversifican su cartera interna si viniese un problema delicado acá en Estados Unidos, donde los americanos dejarán de pagar sus hipotecas, tienen un abanico de inversionistas que seguramente no, van a seguir pagando y por eso diversifican su cartera interna. Ya esto es a lo que los colombianos tienen acceso. O A sea, hasta los bancos bancos. diversifican. Con mayor razón tenemos que diversificar nosotros. Exactamente. Los bancos diversifican el riesgo, igual es lo que sugerimos
no pueden tener todo y tampoco digo que pueden tener todo en propiedades, deben tener un poquito en fondos mutuos, un CDT, propiedades también pues, propiedades residenciales, y ahí después propiedades comerciales, etcétera, etcétera. Empezar a diversificar el patrimonio familiar, que es lo que hacen los family offices, obviamente asesorando a sus clientes. Claro. Entonces, es ahí donde entramos con esto. Entonces, dicho todo lo anterior, un colombiano necesita dar un 25% para la compra de una casa, como mínimo, de cuota inicial, un 30%, un colombiano cualquier nacionalidad, Ujú, menos venezolanos, ujú. ¿ok? Eh, y rusa y China y de Sí, Ucrania, ya donde están hoy en conflicto. en conflicto y donde están sancionados financieramente, ¿ok? Entonces, no quiere decir que ellos no puedan conseguir crédito, claro que sí, pero más costoso. Entonces, hoy el 25% para casas, 30% para condominios de renta larga, 35% para condominios de renta corta y entre 40 y 50% para condoteles. Entonces, cuando tú le ofrezcas el abanico de propiedades, van a tener que tener en cuenta estas cosas. Obviamente, yo sé que a ti te gusta vender en preconstrucción. Los proyectos de preconstrucción casi siempre piden el 50%, Ujú. entre 40 y 50, ¿ok? Pero asumamos que vamos a ir por los mínimos que exige el sistema americano. Y los requisitos son todos los mismos, por lo que es el 25% de cuota inicial o el 80% de cuota inicial. Siempre me dicen, Mauricio, pero es que, ¿para qué me pides tantos documentos si yo estoy poniendo el 60% de cuota inicial, solo el 40%? Después de la crisis de 2008, necesitamos saber quién es el que está pidiendo el dinero prestado. Tienen que calificar con sus ingresos. Entonces, estos son los bancos que tienen las mejores tasas de interés y los voy a explicar los requisitos ahorita. Hay tres niveles de bancos. Bancos de primer piso, donde hay una sucursal, hay un humano, que son los que yo recomiendo, son los que mejores tasas de interés tienen y son los que más documentos piden y son los que más se van a demorar en En la tramitar, aprobación. embolsar el crédito, ¿ok? Si no calificas por X motivo en estos bancos, vamos a un segundo nivel, que estos son los bancos que yo digo que son buenos, pero toca saberlos escoger porque no es el mejor aliado para el inversionista internacional. No hay sucursal, el humano está en China, en la India, entonces es mucho más tedioso lidiar con este banco cuando terminas el crédito. ¿Ok? Para mí es fácil lidiar con esos bancos cuando tramito el crédito, pero cuando se desembolsa la hipoteca y el cliente ya tiene que lidiar con ese banco más difícil. Y hay un banco de tercer piso, si no calificas en ninguna de las dos, hay alguien que te va a prestar menos barato, pero te van a prestar. ¿Ok? O sea que Entonces, dicho casi que a todo el mundo, digamos que más o menos le van a prestar. La diferencia va a ser en la dificultad y en la tasa. les van a prestar exactamente. Entonces, si queremos obtener la mejor tasa de interés, escuchen El bien, primero. es el banco que tiene mejor tasa. ¿Cuál es la mejor tasa de interés? Hoy están entre 6,5 a 7,5% efectivo anual. ¿Ok? Muy económico, no me van a decir que las tasas de interés están caras porque ni en nuestros países en Latinoamérica Ajá. consiguen estas tasas de interés como inversionistas. ¿Ok? Ujú. Entonces el dinero para mí es muy económico. Y vamos a necesitar una lista de 5 requisitos. El primero, quien avala un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos son los ingresos a título personal de tus empresas o de tus negocios en el país donde tú vivas, siempre y cuando no sea Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si eres dueño de empresa o independiente, vamos a necesitar que el contador, yo te voy a dar el formato, me diga el señor Mauricio Ordóñez, socio y fundador de Q Capital en Bogotá, Colombia, una empresa constituida hace más de 25 años. Él es el presidente y se encarga de estructurar deuda a inversionistas colombianos comprando propiedades en Miami. Tiene unos ingresos mensuales de $10,000. Ha tenido unos ingresos en el transcurso del año de $20,000. En el 2024 tuvo ingresos de 120,000 y en el 2023 tuvo ingresos de $100,000. Con esa carta, yo voy a utilizar el 30% de ese ingreso para alocarlo al pago de la hipoteca aquí en los Estados Unidos. Yo no voy a revisar el data crédito, no voy a revisar
Voy a revisar si eres una buena o mala persona. ¿Cómo lo hago? Haciendo un chequeo mundial a través de World Check. Si eres una buena persona, vamos a poder ver ese sujeto a financiación. Que pagué mal el celular, que pagué mal una tarjeta de crédito que mi asistente se le olvidó mandar el pago de 100.000 pesos y me reportaron data crédito. No me importa. No vamos a mirar el data crédito. Miramos el historial de crédito aquí en Estados Unidos. Aquí sí no puedes pagar nada mal. Allá no lo miramos, ¿ok? Entonces, Mauricio, que yo no soy independiente, que yo trabajo para alguien. La misma carta de parte de tu empleador. Segundo requisito, al no tener un historial de crédito aquí en Estados Unidos, porque no necesitamos tener historial de crédito aquí en Estados Unidos, voy a necesitar que una institución financiera en cualquier lugar del mundo donde sea residente fiscal, ¿ok? Me dé una recomendación. Entonces voy a poner un ejemplo, si este va dirigido a los colombianos. Mauricio Ordóñez con cuenta en Bancolombia hace más de 10 años, tiene hoy un balance de 5 millones de pesos. La cuenta en mención ha sido manejada satisfactoriamente o ha sido un excelente cliente o nunca ha tenido una evolución de un cheque. Es una recomendación. No me importa si hay mucho o poco dinero, no puede estar sobregirada la cuenta, pero del banco debe expedir una recomendación. En Colombia, todos lo expiden. Llevo 25 años Mm, haciendo esto, sí. todos los bancos. Mauricio, que da vivienda no me lo da. Tienen que ir a pelear con el gerente y sí lo da. Entonces, todos los bancos dan esta carta que necesita el sistema americano. Tercer requisito, vamos a completar una aplicación de crédito. Esta aplicación de crédito yo llamo la famosa confesada. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién estás casado? ¿Dónde vives? Dirección de dónde vives. ¿Cuánto vale tu propiedad? ¿Está hipotecada? Sí, no. ¿Dónde está tu empresa? Dirección de la empresa. Y muchas otras preguntas. Son 25 preguntas aproximadamente. Para entender tu perfil financiero. ¿Dónde está tu solidez? Eso quiere decir, ¿dónde están tus dineros? Si tienes otra propiedad en Estados Unidos. Esta aplicación de crédito que es muy fácil de completar. ¿Ok? Es con lo que yo precalifico a los compradores acá. Y esta aplicación debe venir acompañada de un recibo de agua, de servicio, agua, luz o teléfono, que coincida la dirección de la propiedad donde me colocaste que vives y tu nombre. Deben coincidir, debe ser, no debe poder tener más de 30 días de expiración. Entonces, con esa manera. Cuarto requisito, vamos a necesitar pasaporte vigente. Y No ojalá, necesita visa. ojalá la Ya. visa. Si tienen la Ah, visa de turista, como mínimo, van a acceder a los bancos de primer piso, quien da las mejores tasas de interés. Mauricio, por COVID, mis citas en el 2026, la visa se me venció, me la tienen que renovar. Vamos a obligatoriamente a tener que ir a bancos de segundo piso, pero como es una propiedad de inversión, vamos a poderlo lograr. Castigan la tasa un poquito, ¿ok? Y por último, y esto es lo más importante de poder obtener las mejores tasas de interés, ¿ok? Solidez financiera. La solidez financiera es medida con liquidez en cuentas bancarias en cualquier lugar del ujú. mundo. En Colombia me suelen decir, es que Mauricio, yo no tengo dinero en las cuentas porque yo prefiero trabajar el dinero. Está perfecto. Si tú no tienes liquidez, automáticamente tenemos que ir a bancos de segundo piso y te castigan la tasa de interés. ¿Qué quiero decir con liquidez? Me vas a mostrar los últimos 2 meses de los extractos bancarios de cualquier lugar del mundo. Puede ser 10 cuentas bancarias, ¿ok? Donde esté cuota inicial, gastos de cierre y apertura de crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una escrituración como igual con los países, unos gastos notariales igual, una apertura de crédito igual. Hay todo esto. Estos gastos de cierre fluctúan entre el 5 y el 8% del valor Ujú. de la compra. De la compra. ¿Ok? A menor préstamo, mayor porcentaje. A mayor préstamo, menor porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo sencillo. El underwriting fee, analista de crédito, cobra $1,500 para un préstamo de 1 millón o de $100,000. Si yo lo paso a porcentaje de incidencia, obviamente en $1 millón es menos que en $100,000. Entonces, por eso digo entre 5 y 8%. Asumamos que van a colocar el 30% de cuota inicial, van a invertir 8% de gastos de cierre, la inversión total es 38%. ¿Ok? Pero Mauricio,
no tengo más dinero, automáticamente van a ir a banco de segundo piso. Quiero la mejor tasa, entonces necesito que no se queden ilíquidos. Tienen que seguir teniendo ahorros. Aquí los inversionistas no pueden estar ilíquidos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? CETES. Yo no sé si hay que hace 3 años Colombia pagaba buenísimo los CETES, eso es aceptable. Fondos de Ecopetrol, de Apple, de Microsoft, acciones, es aceptable. Cuentas de ahorros, todo esto es aceptable. Este dinero no lo tienen que traer a Estados Unidos. Es mostrarme que lo tienen, que el hecho de comprar una propiedad acá no se van a quedar ilíquidos. Entonces, entre más dinero me demuestren que tienen, yo mejores condiciones de financiación voy a poder conseguir. Y entonces, esos son los requisitos para estructurar el crédito. Y ahí me surge, bueno, de todo lo que has hablado, tengo como 3000 preguntas, pero como sé que tienes ya poco tiempo, voy a escoger. Bueno, más tarde hablamos, si nos queda tiempo, de la crisis del 2008, que también es muy mencionada aquí en Colombia. No, es que Miami está muy saturado y eso va a tener una crisis del 2008. Entonces, me gustaría que habláramos de las diferencias de ese momento y este. Pero antes, para poderle seguir el hilo a la conversación, y ahorita volvemos sobre eso, es dos cosas. Yo, como tú lo mencionaste, yo vendo mucha preconstrucción. Entonces, la preconstrucción tiene un cierre que va a ser en 2 años o 3 años, dependiendo de cuando la gente cierre. Entonces, aquí me surgirían dos preguntas. Una, si las personas se pueden como precalificar, como para estar un poquito más tranquilos, porque finalmente ese préstamo va a ser en 2 o 3 años. Ese sería como el lado a mirar, pero me parece, por lo que estamos hablando, que también es muy bueno porque es que yo tengo 2 o 3 años para prepararme para el crédito. Entonces, si los asesoramos bien, que yo creo que esa es tu misión, que en vez de uno ir como un chepito a cada banco donde el gerente, venga, señor gerente, usted me va a dar un crédito, es más bien que Mauricio nos asesore bien y que, porque así es en Colombia, pero pues allá, digamos, las cosas son diferentes, al país que fueres, haz lo que vieres. Entonces, si tenemos a Mauricio, que además nos va a ayudar, me imagino que podemos hacer como toda una estrategia para los 2 o 3 años estar como un poquito más preparados, ¿no? Mira, lo primero es, y sé que muchas preguntas me hacen tus clientes cuando los precalifico. La precalificación es por teléfono, es una confesada, llenemos la aplicación de crédito juntos. Quiero saber dónde está tu liquidez, si está en Colombia, si está acá, si está en Panamá, donde esté, ¿ok? Quiero entender dónde está, si la tienes hoy, si la vas a tener, cómo es. Y obviamente preguntar qué haces y cuánto te ganas, ¿ok? Y esa precalificación la expedimos en esa misma llamada. Eh, Debe ser corroborada con los requisitos que acabamos de explicar. Ajá, ¿Ok? sí. Entonces, soy amigo que se precalifica. Entonces, yo voy a dar hoy dos tips. El primero, el hecho de entrar con lo que les exige un developer, un constructor, aquí en los Estados Unidos, que normalmente es en 30, 40, 50, y está una propiedad dentro de 2, 3, 5, 7 años, alguien te va a financiar. Alguien te va a financiar, ¿ok? Sea Claro, los porque la bancos de propiedad ya primer está. piso, de segundo piso o tercer. El hecho de entrar con esa cuota inicial, alguien te va a financiar. Trabajemos para conseguir las mejores tasas de interés. ¿Cómo me aseguro que desde que arranco a hacer el pago de las cuotas iniciales de acuerdo a lo que me exige el contrato de compra y venta, que es primero firmemos el contrato y dame un 10%? Se pone un ejemplo hipotético, dentro de cuando lleguemos al 10.º piso, otro 10, cuando lleguemos al techo, otros 10, y cuando ya tengamos los vidrios, otro 10. Entonces, si es el 50 o el 40, por decirte algo, ese dinero que va a ser depositado en el fideicomiso del constructor, aquí lo llamamos un escrow account, Ajá. debe venir de las cuentas bancarias de quien está comprando. Suele suceder, Juliana, que yo me compré un apartamento acá y digo, Juliana, ¿te acuerdas de esos $100.000 que te presté hace 3 años que muy juiciosamente me pagas los intereses? Haceme un favor. Me compré un apartamento en Miami, giráselo, te voy a decir a quién, mi realtor te va a decir a quién,
y girárselo donde dice el realtor. Dice, perfecto, yo lo giro, yo mando aquí de Bancolombia para hacer una transferencia internacional, no tengo ningún problema, decime a dónde y yo lo pongo. Listo, listo. Cuando yo hago la gestión del crédito, la deuda, ¿se acuerdan que expliqué al inicio que yo analizo el perfil financiero y analizo el vendedor? Yo Ujú. le voy a pedir al vendedor una carta de escro del comprador. Necesito que me des en detalle qué dinero te ha dado tu comprador, cuánto y cómo, y dame una copia de tu extracto bancario de la transferencia entrando por parte del comprador. Y si hice mal comprador es Mauricio Ordóñez y hice envío por Juliana Mejía $100,000, yo como estructurador de deuda voy a decir, Mauricio, veo que aquí hay un depósito de Juliana. ¿Quién es Juliana? Me dice, ah, no, una amiga que me dio una plata y lo giró. Pero no, Juliana no tiene nada que ver en la transacción. No, es mi plata, Ya me pero, pasó. pero no va a ser. Entonces, automáticamente te van a castigar la tasa de interés durísimo, durísimo. Sí. Entonces, mi recomendación para todo aquel que quiera comprar una propiedad aquí en Estados Unidos, todos los dineros tienen que pasar por la cuenta bancaria del comprador, no de un tercero. Si te deben una plata, que te la depositen y tú giras, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, pero no puede ir directamente de un tercero al fideicomiso de un comprador. De nuevo, como vas a dar 30, 40 o 50% de cuota inicial, alguien te va a financiar. Pero ese es el primer error para no poder obtener la mejor tasa de interés. Así es. Sí, yo ya tuve una experiencia parecida, gracias a Dios la logramos detener a tiempo, de un cliente que la plata era obviamente suya, pero era la cuenta de su hija. Entonces, gracias a Dios a tiempo lo pudimos hacer porque era súper complicado. Yo le decía, no, la tienes que pasar a tu cuenta y luego de la cuenta, porque si no, ¿cómo así que puede ser la hija, pero no importa, es otra persona, es otro nombre? Correcto. Y como me tenía la pregunta de la crisis 2008, Ah, sí, esa era ese es sí. el motivo que en el 2008, uno de los motivos, este país se caracteriza por, hay errores y los mejora, hay errores y los mejora. Yo digo que es prueba y error. Y llegó el COVID, tenemos que hacer esto, lo mejoramos y llega una crisis por esto y lo mejoramos y entonces no repitamos lo que hicimos mal. Y una de las cosas que se hizo mal en el 2008 es no preguntar de dónde venían los dineros. Y empezaron las personas o parientes que le prestaron el dinero a su pariente o a su amigo a reclamarle a los bancos que no le debieron dar prestado. Entonces, algo de lo que pasó en el 2008, y ahorita voy a comparar por qué hoy no va a pasar lo mismo que pasó en ese año, en esa época, es la gran mayoría de los compradores en el 2008, que fue antes del 2008, desde el 2000 al 2008, no pedían dinero prestado de líneas de crédito, de tarjetas de crédito al amigo, al socio, y no eran dolientes. Y como antes solamente con el 20% se financiaba, entonces no eran dolientes. Y vino la crisis y como no sacaron mucho dinero de su bolsillo, no les afectó digamos, los ahorros, entonces dejaron de pagar. Hoy sí queremos y cercioramos que es un comprador de verdad, no un especulador. Entonces, Ujú, por eso es que, ¿por qué la hija no es aceptable siendo la hija? Porque la hija puede venir detrás diciendo, es que mi papá se quebró por culpa suya banco y también me ujú. llevó a mí y yo le presté a él una plata, usted no, mi papá no era sujeto a financiación y demandan y demandaron a los bancos. Entonces, por eso exigen, sobre todo los bancos que tienen mejor tasa de interés, que todos los dineros vengan del comprador o pasen por lo menos por las cuentas del comprador para después no poder hacer un pleito en contra del banco. ¿Ok? Ok. Y Por eso rápidamente no. voy a explicar la diferencia de 2008 versus hoy. Y voy a hacerlo algo muy sencillo, digamos, como si fuera un ejercicio para mis hijos. ¿Ok? Ujú, 2008, un edificio de 100 apartamentos. ¿Ok? Resulta que todo lo que se vendía antes del 2008 solo pedían el 20%. Y normalmente el edificio de 100 apartamentos tenía 99 vecinos endeudados y uno solo en efectivo.
no era común que la gente tuviera las propiedades pagadas en efectivo, ¿ok? Y vino un reajuste inmobiliario y obviamente, como dije ahorita, el que tenía el 20% y se quedó sin plusvalía, llamémoslo así, eh, pues dejó de pagar. Entonces resulta que 99 vecinos, pongamos el 50% de los 99, dejaron de pagar. Dejaron de pagar. Dejaron de pagar la administración, el predial, la hipoteca y el edificio se estropeó financieramente. ¿Ok? Recuerdan que yo tengo que analizar al edificio, si está demandado, si tiene plata, si no, etcétera, etcétera, cuando hago un crédito. Entonces, estos edificios que tienen problemas no son financiables. Entonces, entran los problemas y empiezan a perder las propiedades valor. ¿Listo? Entonces, el que quedó peor fue el que tenía el apartamento sin deuda, que siguió pagando, Claro, que siguió pagándolo. pero la propiedad que compró por 7 millón, pues ya no costaba 1 millón, sino 800.000. Perdió Ujú. 200.000 dólares en papel. Este mismo edificio hoy que aprendimos de todos los errores que se cometieron, entre ellos aprender a construir como lo hacen en Colombia, en Latinoamérica, los proyectos de preconstrucción, tienen primero que llegar a punto de equilibrio con el 50% de sus compradores. Entonces, llegan a un punto de equilibrio. Entonces, para poner el edificio de 100 apartamentos. Entonces, tengo que vender la mitad para que un banco me desembolse la otra mitad. En el ejercicio Correcto. principal, el banco desembolsaba el 90% del préstamo de construcción al desarrollador. Sin ni siquiera haber Y llegado al punto de equilibrio. no llegaba a punto de equilibrio y arrancaban a desembolsar el 90% de construcción. Hoy normalmente los bancos máximo prestan el 50% a estos mismos constructores, ¿ok? Ujú. Pero cuando se hacen los cierres, estos 100 apartamentos, 50 vecinos sin deuda. Y los otros 50 vecinos están apalancados el 60, 65%. Llega a venir un reajuste inmobiliario, nadie va a dejar de pagar. Nadie. Entonces, ¿por Claro, porque qué? ya dio el Porque van a 50, tratar de ya tiene salir que a ser bueno. vender, a recuperar su equity porque tienen equity versus los años anteriores no. Entonces, hoy la economía inmobiliaria está muy sana. Los bancos aprendimos todos los errores que cometimos. Existía un famoso programa de amortización negativa, como lo existió en Colombia en nuestros buenos años, que nos ayudó a tener propiedades, pero cuando llegó el señor Pastrana, le cambió de dónde viene la evaluación, le cambió el DTF y se tiró el programa. Entonces, era amortización negativa. Lo mismo acá. Aquí existía un programa de amortización negativa como el UPAC. Tú pedías, por Ujú. un ejemplo, $100.000 en un momento y debías más y al final de los años empezabas a bajar muy rápido. Aquí existió el mismo programa de amortización negativa. Ya no existe ese programa. Aquí todos los préstamos hipotecarios de los bancos de primer piso que tienen las mejores tasas de interés es el sistema francés. Es a 30 años, vas pagando, vas bajando la deuda, no debes más, vas bajando la deuda. O sea que eso también quiere decir que todos los edificios que en este momento se están construyendo en, por ejemplo, Brickell y Downtown, que son los que tienen mucha construcción en este momento, es porque ya el 50% está vendido. De hecho, hay muchos que están sold out, o sea, no los están haciendo como como una, a la gente le encanta llamar burbuja. O sea, una burbuja es cuando es algo falso, cuando no es real, cuando no hay nada de peso por debajo. Pero este caso es totalmente diferente porque entonces tú me dices que si esos edificios que yo ya estoy viendo en construcción, que levanto mis ojos y lo están construyendo, es porque hay gente detrás que ha pagado un 50% y que no va a dejar de pagarlo. El banco va a exigir eso. Entonces, si hay un préstamo en construcción, el banco lo exige. Y si no hay préstamo en construcción, pues están construyendo con los Con dineros recursos de, de- propios. de los, de los recursos propios y de los compradores. Entonces, Ujú. se va a hacer sí o sí. Entonces, es lo que también tenemos que aprender que si hay un banco acompañando a un proyecto, se va a terminar, se va a terminar. ¿Por qué? Porque los bancos vigilan que los depósitos son utilizados para lo que es. Los buenos bancos, de nuevo, hay bancos malos que no, pero los buenos bancos se van a cerciorar, sobre todo los proyectos grandes, se van a cerciorar que el constructor está haciendo bien las cosas. Aquí son vigilados los constructores por los bancos
y no les van a entregar el dinero para que vaya y se compren otra propiedad. No, Ujú. aquí el dinero tiene que ir desembolsado a hacer la construcción, o si no, eso aquí da Y es acá porque hay una demanda. O y sea, da una cáncer. demanda. Ajá. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Voy a hacer mi última pregunta, la última, que tú sabes que siempre son como tres, pero ya en serio para cerrar. Bueno, estamos escuchando, de todas maneras, un 6,7, un 7% de interés igual es una muy buena tasa, pero llevamos escuchando desde hace rato que bajan, finalmente sí bajaron, no han bajado, y un poquito de predicción aquí como de Walter Mercado, ya que llevas tantos años en el mercado, ¿qué crees que va a pasar digamos, en este 2025, sobre todo con las personas que quieren invertir extranjeras en Miami? Mira, no sé, la verdad no sé qué va a pasar, pero sí te puedo, ojalá tuviera la bolita mágica, sería trillonario si supiera qué va a pasar. Lo que sí te puedo comentar es lo que hablamos con los bancos, lo que hablamos con los constructores. Estamos muy contentos con la nueva administración. Eh, Creo que es diciendo y haciendo, ya lo hemos visto, eso es diciendo y haciendo. Y él lo dijo y vamos a sufrir el primer año, vamos a sufrir. ¿En qué sentido? La bolsa está como un yoyo. Dijo, voy a hacer decisiones drásticas, que va a haber gente afectada, pero todo esto es para tener un final feliz. ¿Ok? Esta administración está haciendo lobby fuerte para que la tasa de interés baje, sobre Sí. todo porque la clase media americana está siendo muy afectada. Ujú. No el inversionista, es la clase media afectada. Yo siempre he dicho que el inversionista nunca se ha fijado en la tasa de interés para invertir acá. Desde que yo empecé en los 90, las tasas de interés estaban al 10, llegando a los 10, y hoy sí, llegamos a estar al 2, 3, cosa que eso, para que vuelva a pasar, tiene que haber una recesión, una catástrofe financiera o otra pandemia para que llegase a pasar eso. Pero si vamos a llegar a lo que dice la historia, yo creo, y es lo que hablamos con los bancos, con esta administración vamos a llegar a lo que dice la historia, ¿ok? Y lo que dice la historia es las tasas de interés deben estar entre el 4 y 5%. Eso es lo que dice la historia, sobre todo para casa primaria, para americano, y entre el 4,5 y 5,5% para propiedades de inversión. Hoy estamos un punto largo de eso. Entonces, yo diría que si se esperan a que algo pase con la tasa de interés, eso es un efecto dominó, lo que hace automáticamente sube las propiedades de El valor. precio de las Baja propiedades, ya iba tasa a de decir interés, eso, sube placer. Entonces, lo que pueden hacer, y es la historia que eché yo la anécdota del sueño americano, refinanciarla. es compren hoy a tasas de interés hoy, que haga sentido la inversión, obviamente, blindar el patrimonio, la ley americana protege al dueño de la propiedad, no al inquilino. Ujú, Entonces, si estás pensando en comprarte una propiedad en Colombia versus una propiedad acá para inversión, para rentarla, hagan un análisis peras con peras, tasas de interés, una propiedad similar, obviamente, barrio similar en Colombia, barrio similar en Miami o en Orlando, que hay ujú, similitud en ciertas cosas, ¿ok? No es igual, obviamente, quiero comprar con vista al mar. Hombre, hay propiedades en Rosales, en Bogotá, que valen lo mismo que vista al mar acá, porque tiene una vista espectacular a la montaña o a la ciudad. Entonces, comparemos un poquito peras con peras. Hipoteca, tasas de interés allá, hipoteca, tasas de interés acá. Inquilino allá, inquilino acá. Y el inquilino acá, si deja de pagar el primer mes, tú ya puedes empezar a ejecutar sí, el desalojo. Y ujú, si tienen un buen abogado que lo haga, 2 meses después, máximo 3, esta persona está fuera y le estropearon la vida porque además queda debiéndote eso, puede marcado. Ujú, reportar y queda ujú, marcado. Entonces, eh, eso es lo bueno del sistema americano que protege al que es dueño de la propiedad, no al inquilino. Y eso es lo que tiene que correcto. aprovechar un inversionista internacional, versus que si compramos en nuestros países,
en Latinoamérica en general y nos dejan de pagar, pues prácticamente ahí se nos pueden quedar parqueados 1 o 2 años. O tenemos que ser malos e irlos a amenazar o sacar Sí. o mandar a King Kong para que lo saque. Aquí Ujú. no. Aquí la misma policía se para y si no se quieren salir, les sacan los muebles a la calle. Así es. Literal, Ujú. literal. Si no se quieren salir, ya hay orden de la corte, los muebles se los sacan a la calle. Aquí para que haya un desalojo, no, pues, puede pasar Entonces es, años. exacto. Entonces parte de lo que tenemos que aprovechar del sistema americano y es, y concluyo, tasas de interés igual que un inversionista americano. Es más, en muchas ocasiones le consigo mejores tasas de interés a un inversionista latinoamericano que al americano. Tengo muchos clientes que tienen sus hijos radicados acá o sus papás radicados acá, padres o hijos o parientes en Colombia, y calificamos con ellos porque conseguimos mejores tasas de interés a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un libro abierto. El hecho de tener yo un número de seguro social, picho un botón y me salen las declaraciones de impuestos. Aquí todo Claro, inversionista americano, para obtener los bancos de primer piso, tiene que calificar con las declaraciones de renta. Yo no voy a mirar las declaraciones de renta de un inversionista internacional. internacional. Los internacionales son un libro cerrado. Entonces necesito una carta de un contador. Aquí necesito declaración de impuestos. Y si tu declaración de impuestos no es lo suficientemente sólida, porque tienes muchas deudas en tu historial de crédito, que no miro historial de crédito en inversionista internacional, ¿ok? Van a castigarte la tasa de interés. Y hay muchos clientes que utilizan a los parientes para apalancar las inversiones acá porque se consiguen. ¿Eso es justo o injusto? Yo así lo considero que es injusto. ¿Cómo le va a poder conseguir una mejor tasa de interés a un colombiano que a mí? ¿Cómo así? Pero pues así es el sistema, porque a raíz de lo que pasó en el 2008, yo tengo que calificar con lo que yo declaro después del ejercicio contable. Y el inversionista internacional no, porque nunca se pegó de que yo no soy aval de crédito, sujeto a crédito. Y si hay un contador que está diciendo que tengan acceso, pues le van a creer aquí 100%. Claro, claro. Bueno, conclusión, este es el momento para toda esa gente que está ahí esperando, esperando, esperando. Es el momento de moverse, de hacerlo. Pienso que si uno ya tiene los recursos, si uno no los tiene, lógicamente está vendiendo una propiedad, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar a venderlo. Pero sobre O todo el que sacar ya la vende, hipoteca o o conseguimos sacarle, mientras exacto. la venden. No se esperen porque si Mm. Colombia es sancionado mañana, porque tenemos este presidente que sigue molestando y si son sancionados, tenemos un problema. Exacto, Es la verdad. correcto. Entonces no esperemos. Y no esperar a que las tasas de interés bajen, porque cuando las tasas de interés bajan, el precio del inmueble sube. Entonces, más bien uno refinancia la deuda y la puede poner a una tasa más bajita. Creo que eso tiene que pasar cierto tiempo, pero bueno, después ya tú lo explicarás con calma a No, cada no, las tasas de inversionista. interés, si hoy tú tienes una tasa de interés del 7 y mañana bajan al 4, tú ahí mismo puedes aplicar. Ah, sí, yo no sé, tenía Sí. entendido que tenía que pasar algo de tiempo. No, Ah, súper. aquí O no te sea, van la a pueden obligar. tomar. Ajá. No, de pronto hay un banco que tiene una pequeña penalidad, pero no, pero se paga la penalidad, o sea, es más, se paga en el mismo préstamo, entonces lo difiere a 30 años, entonces no, el que te diga que no pueden pagar es mentira, o sea, tiene que hacer sentido común, ¿no? Hace unos números, a ver si vale la pena o no. Y yo soy amigo que si la tasa de interés baja mínimo 1,5%, vale la pena refinanciar porque en el trayecto Sí, de en el de tiempo. años te vas a ahorrar mucho dinero en intereses. Ujú. Ah, buenísimo, ¿no? Entonces, con mayor razón es el momento, Y porque si de pronto sí llegan a bajar, para el colombiano que ya tiene propiedades sin deuda, estoy haciendo mucho, eso se llama hacer un refinance cash out. Hay colombianos que aprovecharon 2008 hoy o que tuvieron ujú, créditos, ya no los tienen, que están sacando parte de la plusvalía para hacer otras inversiones. También se hace. O sea, hay muchas cosas que el sistema financiero americano se presta para con los inversionistas internacionales. bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por toda esta explicación tan maravillosa que ya, yo no, ya al final yo decía, no, ya que hable Mauricio, si ya todo lo que más o menos tenía en mente preguntar, ya no lo ibas solucionando. No, al revés, al revés. Muchas gracias a todos los que
sacaron un rato para vernos. Yo sé que Sí, esto quedó grabado y el que nos sí, van a ver en diferido también. Aquí hay muchas preguntas, las vamos a contestar. sí, Entonces, se nos acaba el tiempo, pero sí, escríbanos y coméntenos debajo de este video, tanto Juliana como yo, pues vamos a contestarle estas preguntas y por favor, consideren el invertir acá, que este país de verdad protege al dueño de propiedad y mañana se van a arrepentir. Una de las de no cosas que hacerlo. siempre me dicen, yo hubiera sabido esto hace 10 años, ya tendría 5, 6 o 10 propiedades, como muchos millonarios tienen hoy aquí en Estados Unidos. Y por eso son millonarios, porque diversifican, porque invierten en ladrillos, porque escuchan, porque se dejan asesorar. Entonces, bueno, sí, como lo dijiste, cualquier pregunta que se nos haya escapado nos la pueden hacer. Esto igual también lo vamos a poner en el canal de YouTube para que se vea todo el tiempo. Y bueno, otra vez mil gracias. Ni más faltaba. Gracias, Julián. Un Gracias a todos. Buenas abracito. noches. Gracias. Nos Luego. estamos viendo.